Muy buenas tardes, hoy es miércoles 6 de abril del año 2022 y estamos iniciando un nuevo mes. Bueno, lo cierto es que ya comenzamos un nuevo mes el domingo pasado, pero hoy es el primer miércoles de este mes de abril en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual nuestra primera página del programa de hoy, del estudio bíblico de hoy, está ilustrado con esta hermosa cruz con la cual simbolizamos la crucifixión de Cristo, pero por supuesto sin el cuerpo, porque la Biblia nos enseña claramente que el Señor fue bajado de esa cruz a las 6-7 horas de haber sido crucificado y después llevado a un santo sepulcro. Así que muy cerca de un huerto, allí el Señor recibió santa sepultura. Sin embargo, cumpliendo la Escritura, al tercer día el Señor resucitó. Y desde ese día en adelante el Señor vive, no está crucificado en una cruz. Y por eso en nuestras cruces, con las cuales intentamos recordar el sacrificio de Jesús, Él no aparece porque Él no está allí. Como dice la palabra, Él ha resucitado. Así que dicho eso, una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes en este día miércoles, en el cual hacemos dos cosas importantes. Oramos al Señor y por supuesto estudiamos la palabra de nuestro Dios en un tema apropiado para cada uno de nosotros. Y en esta ocasión, ¿cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos saber cuando Dios nos dice que hagamos algo? Un tema interesante que debemos dilucidar a la luz de la Escritura, no a la luz de opiniones o comentarios de otras personas o líderes. Aquí para nosotros la palabra es la soberana palabra de Dios que habla por el Señor y que transmite a nosotros la voluntad de nuestro Creador. Así que dicho todo esto, pues una palabra de bienvenida y la invitación para que mañana jueves, las damas que tienen la oportunidad, pues se vengan a las 11 de la mañana aquí al templo para la reunión de la Unión Femenil Misionera Millie Douglas. Por ahí alguien preguntó el otro día, ¿qué significa la MD? Bueno, significa Millie Douglas. Ella fue una de las fundadoras de esta iglesia, una misionera que trabajó en República Dominicana por muchos años junto a su esposo e hija, y después trabajó en la Casa Bautista de Publicaciones por una veintena de años hasta su retiro, y ella fue miembro de esta iglesia hasta el último día de su vida. Así que en honor a ella, en recuerdo a ella y en ejemplo de lo que ella nos dejó, ese entusiasmo misionero, ese afán de compartir la palabra con otros, nuestra unión femenil tiene su nombre. Así es que por eso la MD no la olvidamos nunca y esperamos que nunca se olvide porque es un buen ejemplo de una sierva del Señor. Así que mañana, 11 de la mañana, la Unión Femenil está aquí en el templo reunida para su estudio bíblico, para su oración y para la proyección y trabajo en los nuevos proyectos misioneros. Y queremos recordarles unas 5 formas de cuidarse frente al COVID-19. Este COVID-19 que, gracias a Dios, cada día va perdiendo terreno, sin embargo, tenemos que ser precavidos para no ser víctimas de esta enfermedad nuevamente. No olvide usar su mascarilla. Aquí en esta ilustración se sugiere una doble mascarilla. Si usted solo tiene mascarillas sencillas, pues póngase doble, para que de esa manera cumpla a cabalidad el objetivo de la máscara, de que no entren virus a su respiración. También lavarse las manos con frecuencia, eso significa lavarse con agua y con jabón, por lo menos unos 20 segundos, entre los dedos, no olvidando las uñas, etc., para que quede una mano libre de cualquier bacteria o virus. También manteniendo la distancia física entre unos y otros, especialmente cuando no conocemos con quiénes estamos. Y también, si es posible, frecuentar espacios libres, espacios abiertos, en los cuales el aire esté fluyendo de manera natural.
Eso también nos ayuda porque todo ambiente confinado, habitaciones, edificios, finalmente el aire, que en algunos casos es purificado o limpiado por maquinaria y cierta tecnología, pues también ya completan un ciclo y ya estamos respirando aire sucio. Así que de vez en cuando dese un banquete de aire fresco, abriendo sus ventanas, saliendo a caminar, en fin, tantas buenas ideas. Y finalmente, para los escépticos que todavía no creen o no quieren creer de la practicidad de ponerse una vacuna, pues aquí está la noticia. Todos los que nos hemos puesto una vacuna hemos de una manera increíble aguantado, hemos evitado la contaminación a través de, aún con contacto con personas con COVID-19. Así que vacúnense los que todavía tienen dudas. Y si ya se vacunaron, pues no olvide un refuerzo. Las autoridades en cada lugar han recomendado un refuerzo y usted use la que mejor se acomode a su localidad y a su necesidad. Muy bien, dicho todo esto, vamos a esta primera sección de nuestra reunión de miércoles donde estudiamos la palabra, pero también oramos y queremos mencionar estos motivos que por segundo miércoles aparecen tal cual porque necesitamos orar por cada uno de estos motivos. En primer lugar, por Carmen Medellín. Ella nos manda muchos saludos. Un servidor estuvo con ella el jueves pasado. Tuvimos un lindo momento de estar juntos, estudiamos la Biblia, oramos con la hermana y ella, en medio de una tremenda prueba que está pasando, finalmente nos manda también a todos saludos. Hay que seguir orando por ella porque todavía no es dada de alta y hay que esperar todavía la recuperación completa de ella. Así que tengan en el corazón a Carmen Medellín. Tenemos mejores noticias de Cecilia Arriaga, ya se siente bastante mejor, pero vamos a orar también por ella esta tarde para que el Señor fortalezca su salud que ha sido recuperada. Don José Torres, hermano de nuestra iglesia, tuvo una embolia, hay que seguir orando para que el Señor lo recupere. Roland Stauber ha estado realmente bien en las últimas semanas, así es que alabamos al Señor por esa buena noticia. También ayer estuvimos de visita con el hermano José Luis Fong y por alguna circunstancia de su descanso, la medicación y que no entendemos qué otra razón, lucía muy cansado ayer, muy cansado. Pero hay que orar por el hermano para que el Señor le siga dando fuerzas y él pueda seguir adelante en medio de su tremenda enfermedad. Muy bien. Y en el caso de la hermana María Flores, ella fue operada ayer, martes, un poquito tarde, bastante tarde durante el día, pero sin embargo, después de unas cuantas horas en la sala de recuperación, fue enviada a su casa. ¿Qué les parece? Así que ya está en su casa, ya pasaron 24 horas, no, todavía falta un poquito para, bueno, sí, pasaron 24 horas y ya se siente bastante bien, no hay mucho dolor. Así que hermana María, le mandamos un saludo y seguimos orando para que el Señor la fortalezca en este tiempo. Muy bien, y después tenemos a Susana Pereira, esta buena hermana, buena amiga, por la cual estamos orando y que se le detectó cáncer hace muy poco. También Cintia Carmona, la supervisora de la hermana Helen, que ya volvió al trabajo, pero tiene pendiente en unas semanas más una tremenda cirugía de corazón donde aparentemente van a cerrar o reconstruir o algo, tapar una perforación que ella tiene allí desde nacimiento aparentemente. Así que oramos por Cintia para que el Señor le recupere. Jesús Piedra fue operado de nuevo de su pierna, de su accidente el día sábado pasado. No sabemos si en este momento está en el hospital recuperándose o ya fue enviado a su casa. Pero oramos para que Jesús tenga las fuerzas necesarias y poder salir adelante. Y finalmente la hermana Silvia Álvarez, San Martín, mi mamá, que ya está en casita también, está muchísimo mejor y gracias a los que oraron por ella y quisiéramos mantenerla ahí un poquito más para que realmente recobre fuerzas
y se sienta mucho mejor. Así que si usted tiene un motivo de oración, pues llévelo delante del Señor en esta tarde, mientras oramos todos juntos, sabiendo que nuestro Dios escucha nuestro clamor, nuestra oración, y también nos llena de su gracia y de su amor. Así que acompáñeme a orar en esta tarde. Padre bueno, qué privilegio tenemos de acercarnos al trono de tu gracia y tener esta oportunidad de conversar contigo. Como decía por ahí una ilustración que recibimos a través del teléfono, Señor, tú eres el que tiene la línea mejor de los celulares inalámbricos, porque no requerimos de ninguna conexión más que nuestra fe para hablar contigo, y tú con una velocidad increíble nos escuchas, nos respondes y nos mantienes en el círculo de tu bendición. Así que, Padre, esta tarde venimos ante ti con estos motivos que hemos mencionado y los volvemos a mencionar delante de ti con el encargo de que tú proveas lo que en cada caso es necesario. Oramos por Carmen Medellín, oramos por Cecilia Arriaga, oramos por José Torres, oramos por Roland Stauber, oramos por José Luis Fong y por su esposa en Guadalupe. Oramos también por la hermana María Flores, que fue operada y que se recupera hoy con poquito de dolor, pero ahí va. Por Susana Pereira, un milagro, Padre, en este caso. Estamos pidiéndote un milagro para que esas células que están enfermas puedan desaparecer de su cuerpo y que todo su cuerpo recupere absolutamente la salud. Cintia Carmona, Jesús Piedra y Silvia Álvarez. A cada uno de ellos te los encargamos y pedimos que tú obres en cada una de esas vidas. Señor, si alguien de los que está en esta tarde participando con nosotros tiene una necesidad, también te ruego que tomes en cuenta el clamor de su corazón y que esa petición cuente con tu bondadosa respuesta y con tu generoso amor. Y ahora, Padre, en que nos aprontamos a estudiar tu palabra, sé tú, por favor, guiándonos en cada pensamiento, en cada declaración, y que la palabra que va a enseñarnos cada principio o justificar nuestro anhelo de obediencia, Señor, sea honrada y seguida, enseñada y proclamada en esta tarde. Ahora, Padre, pido tu bendición para cada uno y lo hago en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Así que vamos adelante entonces con nuestro estudio de esta tarde. Y déjenme que ahora estoy preparado con doble artillería esta tarde, pero déjenme poner aquí para tener mis notas un poquito más cerca. Muy bien, ¿cuál es el tema del estudio bíblico de esta tarde? Bueno, siguiendo con esta serie donde estamos hablando de la vida cristiana, uno de los aspectos de la vida cristiana que toma relevancia es cuando sentimos o buscamos entender cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice alguna cosa o cuando Él demanda de nosotros alguna instrucción. Por ello, la pregunta es, ¿cómo puedo saber cuándo Dios me dice que haga algo? ¿Cómo puedo saber? Bueno, y allí en la ilustración de la pantalla vemos a una señora que está leyendo su Biblia y que no solamente está leyendo su Biblia, está siguiendo uno de los métodos con los cuales podemos saber cuándo Dios nos dice que hagamos algo. Y lo vamos a ilustrar y compartir con mayor detalle en un momento más. Muy bien. Ahora, para empezar, la verdad es que no hay ninguna fórmula mágica para poder discernir la voz de Dios. No hay una fórmula mágica para poder distinguir o identificar o discernir la voz de Dios. No hay una fórmula mágica. Simplemente aprendemos a reconocer su voz de la misma manera que reconocemos las voces de aquellos cercanos a nosotros, conociéndole a Él. Y como sucede aún en la niñez, cuando los niños, aún en sus primeras horas de vida,
no identifican realmente las siluetas de las personas ni las características de cada quien. Sin embargo, identifican a la mamá y al papá perfectamente por la voz de ellos. Ellos, ese bebito que recién ha nacido o bebita, estuvo por 9 meses escuchando al papá y a la mamá. Así que ellos ya identifican claramente de quién es esa voz. Y cuando nacen, aunque están recién despejando sus ojitos, ellos ya reconocen a mamá y a papá porque les han escuchado por 9 meses y constantemente. Así que si hay alguna fórmula es que aprendemos a reconocer la voz de Dios de tanto escucharla, de tanto prestar atención a ella y de tanto observar cómo Él nos habla a cada uno de nosotros. Y cuando lo conocemos podemos discernir si lo que nos sentimos guiados a hacer viene realmente de Él o no viene de Él. Aquí yo tengo que hacer una confesión también a cada uno de ustedes. En lo personal, yo nunca he escuchado su voz, la voz de Dios, de manera audible. En todos mis años de vida, en todos mis años de creyente, yo nunca he escuchado una voz audible de Dios. Sin embargo, lo que sí he sentido es su presencia y su anhelo de que yo haga algo, cosa que no sentí con mi voz, sino lo sentí como una experiencia en todo mi ser. Así que así he aprendido a distinguir y sentir su guía y recibir su presencia cuando yo la he buscado o cuando simplemente a Él le he dado la gana de manifestarse a un servidor. Otros, en medio de todas estas experiencias, de repente exclaman y dicen lo siguiente: oh, anoche en mi tiempo de oración hablé con Dios, le conté todo lo que me pasaba y después de hablar le pregunté qué es lo que Dios quería que hiciera conmigo. Y Él me dijo. ¡Wow! Esas son las declaraciones que hoy encontramos en una gran cantidad de creyentes a nuestro alrededor. Aún hay predicadores que lo afirman con una certeza casi indiscutible cuando en medio del sermón dicen: el Señor me dijo que les dijera, y declara lo que él siente o lo que él escuchó de lo que quería Dios que le dijera. Como que si Él realmente nos hablara a todos de una manera audible y de una manera muy parecida a la que nos escuchamos unos a otros cuando conversamos. Si yo hablo con usted, uso mi voz, y usted para responderme usa su voz. Escucho sus palabras y actúo en consecuencia, pero ¿cómo hablamos realmente con Dios? Esta experiencia que estoy hablando de que gente que declara que yo escuché a Dios, que Dios me dijo, ¿es real? Bueno, antes de discutir eso, yo prefiero ir a la palabra y que la propia palabra nos descubra, nos muestre cuáles son realmente algunas de las maneras que no nos queda duda de cómo Dios habla exactamente y qué es lo que nos dice. Por eso es que en esta tarde quiero llevarles a ver algunas de las maneras para que no nos quepa duda de su presencia permanente y amorosa en nuestras vidas y que nos hable. Y cuando nos habla, de qué manera lo hace y qué es lo que dice, que tal vez es lo más importante. En esta ocasión, entonces, para que no nos quepa ninguna duda de su presencia, vamos a ver cómo se produce esta comunicación entre Dios y sus hijos. Y en primer lugar tenemos la oración, especialmente cuando no estamos seguros de lo que Dios está diciéndonos, porque a veces hay percepciones en nuestra vida espiritual que nos indican que Dios nos está hablando, y queremos comprobar ese mensaje. Bueno, una manera que Dios establece para que nos comuniquemos con Él es la oración, precisamente la oración como acabamos de empezar. Estamos orando.
estamos buscando la voluntad de Dios a través de la oración. ¿Y por qué hacemos eso como una disciplina? Bueno, porque la Escritura, en primer lugar, nos dice eso ahí en el Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, no estemos hablando ni haciendo ruido, más bien estemos concentrados y esperando qué es lo que nos va a decir. Ahora, en medio de un tumulto de personas, en medio de una situación de extrema interacción laboral, va a ser muy difícil que podamos prestar atención a algo que Dios nos dice. Así que por eso la palabra nos llama a guardar silencio, a estar en un lugar donde haya paz, haya tranquilidad y yo pueda discernir el mensaje de Dios en mi corazón. Por eso la expresión espera en Él significa que esto no es como una llamada telefónica que yo digo aló y el otro responde aló, ¿cómo estás? No, aquí Dios se manifiesta de maneras misteriosas, lentas a veces, pero bajo su soberanía, no la soberanía de nosotros. Ahora, Santiago 1:5 tiene uno de mis versículos favoritos en mi vida cristiana, que dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿cuándo necesitamos sabiduría? Bueno, precisamente cuando queremos distinguir entre la voz del mundo y la voz de Dios. Cuando queremos aclarar verdaderamente el mensaje de una de estas personas en relación al mensaje de otra persona y finalmente después aceptar ese mensaje o no, o interpretarlo de la manera en que nosotros creamos que es mejor. Así que hay que orar. En primer lugar hay que orar y Él nos indicará, a lo mejor no en la primera oración ni en la segunda, a lo mejor tampoco en la 20ª, pero sí en la 32ª o en la 500ª, para que nos enteremos de lo que Dios nos está diciendo. Ahora, si no sabes qué orar, siempre puedes personalizar y orar ciertos versículos como los siguientes. ¿Qué estamos diciendo aquí? Hay personas que aprenden a orar en la iglesia desde niños y ellos van desarrollando ese talento, ese mecanismo de comunicación con Dios. Por lo tanto, cuando alguien les dice, hermano, ¿puedes o hermana, puedes orar por esta situación que está padeciendo el hermano? Y ese hermano sin ninguna dificultad ora, pone a la persona delante del Señor, pide por sanidad, pide por solución, pide por tantas cosas. Y al cabo de unos días nos damos cuenta que esa oración fue escuchada. ¿Por qué? Porque no hay respuesta si la oración no es escuchada primero, ¿verdad? Entonces, si a alguno de ustedes le falta sabiduría para orar, si a alguno le falta sabiduría para conversar con Dios, si a alguno le falta sabiduría para compartir esto con otras personas, pídasela con fe a Dios y Él se la va a dar abundantemente. Abundantemente. Así que cada vez que tengamos esta necesidad, vayamos al Señor y aquí se cumple lo segundo. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme saber, es la petición nuestra en oración al Señor, para que Él me diga por dónde he andado, y así elevaré mi oración, mi adoración a ti. O este otro pasaje que incluye, encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname en tu verdad y enséñame. Así que todo esto es para animarnos a que el Señor a través de la oración nos habla, a veces con una nitidez cristalina, otras veces con una voz elevada y otras veces con una prueba o con un regaño que va más allá de lo que estábamos esperando. Pero ahí está la sabiduría de Dios,
que andemos en los caminos del Señor para que así nuestra vida esté más cerca a su presencia y no seamos disminuidos por nuestra falta de fe en nuestra oración. Ahora, en segundo lugar, quiero decirles que la forma principal que Dios usa para comunicarse con nosotros, esta es la más importante. No es la única, pero es la más importante. Y ese es el texto, el manual, la espada de la palabra de Dios. Yo esta tarde tengo dos versiones que estoy usando, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera actualizada de 2005 o 2995, y ellas son la palabra de Dios escrita por el Señor y dejada a nosotros a través de papiros, y es enseñada a nosotros bajo la guía y la intervención del Espíritu Santo. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es la forma principal en que Dios nos manda y nos envía instrucciones de lo que hemos de hacer o no en nuestra vida. Este pasaje usted estoy seguro que lo conoce. Y este pasaje dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Indicándonos que con esta intención la palabra es capaz no solamente de decirnos la voz de Dios, sino también darnos la respuesta de Dios, y esa respuesta va a ser como una lámpara que ilumina nuestro camino. Ahora, recordarán ustedes este pasaje, a ver si lo decimos de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que si la palabra de Dios nos envía o nos manda algo, no hay por qué esperar y preguntarnos si realmente es la voluntad de Dios para nuestra vida. No hay que tomar tiempo en eso. Simplemente hay que hacerlo. Así que lámpara es a mis pies. Y la ley de Dios, de Jehová, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué versículos estamos tocando? Versículos que directamente hablan del papel de la palabra a nuestra vida. Repasemos el primero una vez más, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a quién? A mi camino, al camino suyo, a su vida. Esa es la maravilla de la palabra, que actúa en base no a comunidades. La palabra trabaja en base a individuos, directamente a nosotros su mensaje. Y para que ninguno tenga dudas de que lo que la palabra va a decirnos o aconsejarnos es que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Ahora, dentro del mismo capítulo 119, un par de versículos más adelante, agrega la palabra lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a solucionar sus problemas? ¿Dónde va a encontrar respuestas a sus inquietudes de la vida? Bueno, todo esto lo va a encontrar con el hecho de guardar tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, por cierto. Así que la primera manera de comunicarnos con Dios para saber lo que Él quiere que nosotros hagamos es a través de la lectura, el estudio y la reflexión de la palabra de Dios. Del mismo modo, Dios también, a través de su palabra, nunca se contradice. Nunca vamos a encontrar un pasaje que hable exactamente lo contrario de otro pasaje. Es decir, nunca Dios va a pedir algo que contradiga una clara instrucción de la Biblia. Así es que esa es la realidad de nuestra vida. La lámpara es la palabra de Dios que alumbra nuestra vida, que realmente nos pone en el
en el centro de la voluntad de Dios, porque ahí con texto y con letras y con frases realmente nos está diciendo. Como por ejemplo, si alguien se pregunta y dice, ¿cómo yo como joven, bueno, yo no tan joven, pero nuestra productora si se pregunta aquí dice, bueno, yo como joven, ¿cómo puedo limpiar mi camino? ¿Una pregunta legítima? Por supuesto. A lo mejor alguien siente que hizo mal, que se equivocó en alguna cosa, hizo algo allá. Bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo limpiar, mi camino? Y la palabra del Señor rápidamente nos da una respuesta. Dice, con guardar tu palabra. ¿Y qué significa esto, guardar tu palabra? Bueno, ya que la sabes, entonces cúmplela. Ya que sabes, entonces ahora hazlo. Porque nunca Dios te va a pedir algo que contradiga la palabra, su propia palabra, la palabra de Dios. Así que nunca vamos a encontrar algo que no esté de acuerdo con guardar su palabra. Nunca te pedirá pecar, nunca te pedirá hacer algo que Jesucristo nunca haría. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí. La Biblia o el Señor jamás te va a pedir que robes para recibir bendición. Nunca va a hacer eso. ¿Y por qué nunca va a hacer eso? Porque hacerlo contrariaría una específica instrucción de Dios. Nunca te va a pedir que robes para que recibas bendición, porque uno de los mandamientos en la palabra de Dios, allí en Éxodo, para ser más preciso, dice, no robarás. Entonces es imposible que Dios le diga a otra persona, un amigo suyo, un familiar suyo, una amistad, un compañero de trabajo, que cayó en una situación como esta y sucumbió frente al pecado. No, es que a mí Dios me dijo que podía hacerlo esta vez porque no tenía cómo bendecirme para tener dinero para mis niños esta noche. No, señores. Simplemente no. Porque el Señor, si hubiese dicho eso, hubiese contrariado inmediatamente. ¿Qué cosa? Su propia palabra de Dios. Así que espero que esto sea claro para todos nosotros. Nunca te pedirá pecar y por ello necesitamos sumergirnos en la Biblia, así sabremos la conducta que Él demanda de nosotros. Y será esa conducta la que nos lleve realmente a alcanzar los estándares que Dios espera de cada uno. Por eso tal vez nos dejó también este otro pasaje allí en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se trata solo de leer la Biblia de vez en cuando. No se trata solo de leer un versículo de la palabra y darse ya por tarea cumplida y no hacer absolutamente nada más. No, se trata de hacer de la palabra nuestra meditación diaria, nuestra reflexión diaria. Y que nunca pase un día sin que hayamos reflexionado en una frase de la Biblia, a que meditemos y que al final, cuando entendamos, pongamos por obra lo que hayamos aprendido, para que guardes y hagas conforme a lo que en Él está escrito. Así que, qué maravilla. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Tenemos dos métodos para escuchar a Dios. Primero es escuchar su palabra. Bueno, esta es la segunda, en realidad. Lo primero es la oración. La oración, a través de la oración, el Señor va a poner
respuesta en nuestras mentes y en nuestros oídos. En segundo lugar, a través de leer la palabra. Ahora, cuando yo tengo una pregunta acerca de un tema específico, bueno, puedo buscar en una concordancia temática ese tema en particular y leer todos los pasajes que tengan que ver con ello. Les aseguro que el Señor les va a hablar con generosidad acerca de esa pregunta si buscan en la Biblia de esa manera. Así que Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él. Muy bien, entonces tenemos oración y palabra. Vamos al tercero. Los cristianos también tenemos al Espíritu Santo para discernir lo que es o no la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pregunto, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Espero que sí, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios que se manifiesta a cada uno de nosotros y, por supuesto, tiene la capacidad de discernir, es decir, de aclarar en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que está en la palabra es lo que Dios establece para nuestra vida. Por ello, el siguiente versículo ahí en Juan 16:13 dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, que Él nos va a guiar siempre a toda la verdad. Ahora, no olviden que en su tarea de redarguir o de guiarnos, a veces el Espíritu Santo agitará nuestra conciencia si estamos tomando una decisión equivocada, o pacificará y nos adelantará cuando nos estamos inclinando hacia la decisión correcta. Así que aunque Él no interviene de un modo tan evidente, podemos tener confianza de que Él siempre está al mando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros para discernir lo que es y lo que no es la voluntad de Dios. Parece que esta tarde tenemos una muestra de sonidos telefónicos que nos animan en esta tarde. Muy bien. Siempre el Señor está a nuestro lado. Ahora, a veces Dios también alterará una situación sin nosotros ni siquiera dándonos cuenta de que Él ha actuado. Pero tengamos siempre en mente esta verdad: Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Es decir, siempre vamos a estar bajo el cuidado de Dios. Él va a estar con nosotros. Ahora, si Dios te está llamando a dar un salto de fe, anímate simplemente por su propia presencia. Y mientras reflexionamos y pensamos si es la voz de Dios, podemos hacer lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué maravilloso. Mira que te mando que te esfuerces, así que aunque para algunos de nosotros alguna tarea de estas puede ser latosa, bueno, en el caso de nuestro buen Dios, quiere decir que necesitamos esforzarnos y ser valientes, porque el Señor siempre va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Ahora, 1 de Pedro 5:7 agrega un concepto más y recuerda: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto, hermanos, lo repetimos y lo enseñamos con bastante frecuencia. Pero frente a una situación que nos ha traído incertidumbre, nos ha traído preocupación, nos ha traído una cierta incomodidad espiritual y ansiedad, a veces olvidamos que hay que echar esta ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ustedes físicamente, ¿cómo dicen que podrían hacer eso? Bueno,
buscando alguna persona del Señor que nos ayude y nos ayude a enfocarnos, reenfocarnos en nuestros planes y actividades diarias. El Señor, a través de estas personas, de estos ángeles, nos van a ayudar a nuevamente tener control sobre estas ansiedades, este nerviosismo, porque esta es una promesa de Dios. Él tendrá siempre cuidado de cada uno de nosotros. Y después nos recuerda esto: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Allí casi hay una mina de oro con 4 puntos y conclusión, pero número 1, fíjate de Jehová con todo tu corazón. Aquí no se vale algo menos que la entrega de todo nuestro corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquel que cree que sabe todas las respuestas de la vida ya se equivocó. Así que hay que reconocerlo en todos nuestros caminos y como una gran retroexcavadora, como una gran aplanadora, Él enderezará nuestras veredas, nuestros caminos. Así que lo que no debemos hacer es esperar oír voces de Dios, voces misteriosas, voces que se asoman a cada esquina, a cada rincón del templo, de la casa o de nuestra vida. Esta tendencia es una tendencia muy peligrosa, donde las personas buscan escuchar una palabra del Señor que venga originalmente para uno, para dos o para varios, y que es ajena a lo que ya hemos visto, escuchado o leído en la Santa Palabra. Esto de que el Señor me dijo se ha transformado en un mantra del cristianismo impulsado por experiencias personales. Ahora ustedes me dirán, pastor, ¿pero qué es lo que es un mantra? Bueno, en un diccionario encontré aquí la siguiente descripción: palabras o frases sagradas que recitan durante el culto para invocar a la divinidad o como apoyo a la meditación. Desafortunadamente, hermanos, lo que él dice a una persona a menudo y lamentablemente sucede que contradice lo que le dice a otra persona. Ahora, si usted piensa detenidamente en lo que acabo de decir, que cuando se usan estas mantras, el Señor le contesta a una persona una cosa diferente y a esta otra cosa diferente. Y en ocasiones se contradicen una con otra. Pregunto, ¿es esa legítimamente palabra de Dios? Por supuesto que no. Yo le puedo decir categóricamente que no, porque Dios jamás se contradice. Jamás va a decir una cosa por otra. Jamás va a decir primero una mentira y después una verdad. No, Él siempre dice la verdad. Así que esto realmente ha traído un caos en la vida cristiana en muchas personas y también aún en muchas iglesias, porque estas revelaciones extra bíblicas han demostrado ser un error al provocar divisiones dentro de grupos, iglesias, y que en otros casos todavía más radicales han destrozado a iglesia tras iglesia cuando la experiencia de una persona prevalece sobre la experiencia de otras personas. Y entonces aquí nos encontramos en un concurso de quién tiene más palabra de Dios. ¡Ja! Entonces ya esto no es fe, ya no es seguir a Dios, sino es una competencia de poder espiritual. Hermanos, eso no viene de Dios. Esto resulta en un caos, beneficiando solamente a Satanás y no a su iglesia ni a ninguno de nosotros, quien se deleita en sembrar la discordia entre los creyentes. Debemos hacer como el apóstol Pedro, un ejemplo en esta clase de asuntos. Fíjense bien que él, a pesar de la experiencia milagrosa en el monte de la transfiguración, donde él vio al Cristo glorificado hablando con Moisés, con Elías, Pedro se negó
a contar con esta experiencia declarando en cambio lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que escuchamos del apóstol Pedro. No olvidando que Dios, lleno de dolor, también usó otra manera de comunicación y la ejemplificó con su propia vida, y que para nosotros significa silencio. ¿Cuándo guardó silencio el Señor? Bueno, si usted piensa en las 7 palabras que pronunció Jesús desde el madero, sabrá que hubo muchos minutos, aún horas, donde el Señor permaneció en silencio. Allí, mientras Jesús agonizaba en la cruz, Él simplemente, lleno de dolor, no pronunció palabra. Y aun cuando Él era el Hijo de Dios, el Hijo predilecto de Dios, no pronunció palabra. Ahora, no somos ustedes y yo más que Jesús. Somos lo que somos gracias a su salvación y a su sacrificio. Entonces debemos creer que en muchas ocasiones Dios considerará guardar oportuno silencio frente a algunas demandas e inquietudes de nosotros. Claro que sí, porque tal vez con ese silencio el Señor nos va a enseñar mucho más que hablándonos 1000 palabras. Ahora, este silencio de Dios no lo hace como una venganza, no lo hace por ser malo, por caer mal, lo hace porque en su infinita sabiduría considera bueno en ese momento no hablar. ¿Cuánto me gustaría a mí que muchos seres humanos pusieran en práctica esta disciplina? Que en vez de intentar explicar cosas, justificar otras o tratar de entender otras, simplemente guarden silencio. Y de esa manera comunicarán y darán a entender muchas más cosas que hablando como pericos. Esto para mí es un gesto de compasión y de amor de parte de Dios. Es como Él diciéndonos, cálmense, tengan paciencia, ya voy a mostrarles. Así que Él siempre escucha y a su tiempo Él habla. Así que aun cuando frente a una petición que hagamos a Dios, el Dios del Señor no responde, bueno, recuerde este dicho que alguna vez he compartido aquí con ustedes, que el Señor para contestar nuestra oración se toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Ahora, fíjense finalmente lo que dice la Biblia. Frente a cualquier duda de todo esto, fíjense de Jehová de todo su corazón. No se apoyen en su propia prudencia. Reconózcanlo en todos los caminos y Él enderezará tus veredas. Así que si hay algo con lo cual ir terminando este tema y acentuarlo en esta última parte, es que debemos haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y después entregarle a Él cada una de las decisiones que tomemos. Y aún más y mejor, si antes de tomar esas decisiones le pide a Él que le ayude a determinar esas decisiones y después someterlas a su voluntad. Cuando nosotros deseamos cumplir la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, Él siempre nos va a ayudar a tomar la decisión más correcta. Así que, para terminar, nos encontramos con nuestra estimada profesora de conclusiones cada semana y que nos pregunta, entonces, ¿cómo puedo saber cuando Dios me dice que haga algo? Bueno, la respuesta está aquí. En primer lugar, las respuestas a nuestras oraciones nos muestran qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué quiere que hagamos.
que nos quedemos quietos, que hagamos algo, que guardemos silencio o que estemos listos para hablar. También vamos a encontrar la comunicación de Dios a través de meditar en su palabra. Y como decía hace un momento atrás, no solamente leerla. A veces la leemos tan rápido, con sueño, con tanta mala gana, que al final ni sabemos lo que hemos leído. En cambio, cuando meditamos, quiere decir que ese pasaje, esa parte de ese pasaje se quedó en nuestra mente y estamos reflexionando en él hasta que descubrimos lo que el Señor me quiere decir. Y no nos olvidemos que los cristianos también tenemos el Espíritu Santo para discernir lo que es o no. O sea, tenemos la capacidad para discernir la voluntad de Dios. Hermana productora, parece que se nos cambió ahí la fuente del texto y por lo tanto ocupó más espacio, pero queda uno más. No se olvide, para terminar entonces, también que Dios se comunica con nosotros a través del silencio, a través de no decirnos nada, a través de no regañarnos, tampoco alabarnos, simplemente estableciendo un silencio que nos permite a cada uno meditar y entender lo que es mejor para nosotros. Ahora, también debo decir en este caso lo que no es la manera correcta de comunicarnos con Dios. Y es esperar oír voces de Dios. No, Dios no es un niño caprichoso que anda diciendo una cosa por allá y otra por acá. No le quite crédito a Dios. El Señor es soberano y en su infinita sabiduría, Él ya estableció los mecanismos para ponernos en contacto con Él. Así que eso de que alguien dijo, yo dije, tú dijes, Él dije, eso no funciona para Dios. Él a todos nos está diciendo lo mismo para que todos tengamos la misma oportunidad de acercarnos y de reconocerlo como Creador. En segundo lugar, buscar una palabra del Señor ajena a lo que ya hemos visto en la Biblia. ¿Hay palabras contrarias a lo que dice la Biblia? Millones. Están dichas por pseudo cristianos, pseudo creyentes, el diablo mismo, impostores, tramposos, en fin. Ustedes nombren. Así que si usted anda buscando en el lugar que no es el correcto, entonces está fallando. Nunca buscar una palabra del Señor ajena a lo que ya ha sido escrito en la palabra del Señor. Y también desconfíe cuando cualquiera de nosotros o alguien por ahí diga, el Señor me dijo. Qué curioso que se lo dijo a usted, le dije una vez a alguien, porque a mí no me ha dicho nada. Como un mantra del cristianismo. No, eso es alguno para que se sienten un poquito superiores a los demás o que creen que tienen de parte de Dios una exclusividad. No, eso es Hollywood, eso es periodismo, eso son las noticias. Eso no es la realidad de nuestro Creador. Y finalmente, no se olviden de esto. Todo lo que viene de Dios, toda voz de Dios, todo mensaje de Dios va a coincidir con la palabra dada, la cual es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Otra vez Pedro, segunda de Pedro 1, 18 y 19. Así que todo esto que nos ayude entonces para comunicarnos correctamente con el Creador y poder tener esa relación maravillosa de comunicación con Él. Vamos a orar para despedirnos y recibir la bendición. Acompáñeme entonces en este momento. Padre bueno, qué bendición es tener tu palabra. Esta palabra que es como un megáfono que usando cada palabra tuya nos anuncia todo lo que tú dijiste, todo lo que tú querías que supiéramos, todo compromiso al cual nos retas, todo está allí. Así que Padre, haznos admiradores legítimos y entusiastas de tu palabra, de la palabra del Señor, porque allí encontraremos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y ahora, Padre, al momento en que nos despedimos, te pedimos, Padre, tu bendición,
la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu, porque oramos todos juntos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.